Doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional y candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es autor principal de 2 libros sobre masculinidades y violencia, uno de los cuales ha sido traducido al inglés. Coeditó un libro sobre hombres migrantes y VIH, publicado por el Centro de Investigación y Educación de Género y Sexualidad de la Universidad Estatal de San Francisco, en donde también realizó una estancia de investigación. Compiló el libro Debates y Reflexiones en torno a las masculinidades en la Facultad de Psicología de la UNAM. Colabora con las asociaciones civiles, Cuenta Conmigo y Actúa AC, y con la Unidad de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ha participado y coordinado proyectos de investigación e intervención comunitaria sobre masculinidades, violencia y salud. Su trabajo ha sido presentado en congresos y revistas nacionales e internacionales y capítulos de libros. Su trabajo académico fue reconocido con el Premio de la Juventud del DF 2013. Además, ha sido uno de los principales organizadores de esta jornada. Y bueno. Ok, también se encuentra con nosotros la doctora Melissa Fernández. Ella es experta suplente de México ante el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará. Doctora en Ciencias Sociales con área de concentración Mujer y Relaciones de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestra en Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha expuesto conferencias en México, Chile, Uruguay, España y Francia. Ha publicado diversos artículos y es coautora de libros cuyas temáticas responden a violencia y juventud. Trata de mujeres con fines de explotación sexual, consumo sexual y manuales para erradicar la violencia contra las mujeres en México. Actualmente es docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad del Claustro de Sor Juana y colabora en Gendes dentro del subprograma de investigación realizando diversos diagnósticos e investigaciones de corte cualitativo. Un aplauso para ellos. Hola, muy buenos días a todos y todas. Pues, yo estoy muy contento de poder estar aquí nuevamente. Un poco nervioso porque en realidad es la primera vez que voy a hablar del tema que me pidieron del cual hablara. Y bueno, mi participación va a ser pues más anecdótica. En realidad no es hombres en el feminismo no es algo que yo haya trabajado o sistematizado, hecho una investigación rigurosa y de alta calidad como pero creo que Melissa está aquí es de lo más oportuno porque bueno, no solo nos conocemos hace varios años y las conocemos bastante bien, sino que hemos podido compartir experiencias pues del andar en el feminismo y en los estudios de género y de masculinidades, y pues creo que las participaciones de Melissa con las mías podrían entrecruzarse y enriquecerse bastante. Y ahorita que veníamos platicando, pues también nos interesa que esto se vuelva una especie de conversación, como abierto a todos y todas aquí reunidos y reunidas, más que un choro y terminar. Entonces, pues con eso yo no preparé ninguna ponencia, el fin de semana escribí un poco de lo que me gustaría hablar y pues pensé que podría compartir un poco con ustedes cómo ha sido mi experiencia, mi trayectoria, tanto personal como profesional, pues en los estudios de género y en el feminismo. Porque bueno, en realidad fue gracias a los estudios de género que conocí el feminismo y que hoy me atrevo a nombrarme feminista, cosa que no me atrevía a hacer hace algunos años. Creo que el trabajo en perspectiva de género, o trabajando desde el género, conocer de qué se trataba, conocer la categoría, que además pues es bien complejo porque hay un montón de interpretaciones. Yo empecé estudiando eso, digamos, aquí en la facultad, yo estudié la licenciatura aquí, y pues en psicología empezábamos a ver pues que el género es algo que tiene una persona, ¿no? Y que es propio de esa persona, de la personalidad, lo que son como rasgos.
Y cuando terminé la licenciatura tenía yo este conocimiento, poco o mucho, y empecé a trabajar en GENDES, que es una asociación civil que se dedica al trabajo con hombres para reducir la violencia de género de los hombres, pues trabajando con sociólogos, antropólogos, economistas, bueno, y también un montón de psicólogos. Pues empezaba a darme cuenta que el género no es eso que yo pensaba que era y que había aprendido aquí en la facultad, sino que se trata de una categoría inmensa, muchísimo más grande y amplia y compleja, y eso para mí era súper, o sea, me entusiasmaba muchísimo, pero al mismo tiempo resultaba muy complejo entender o saber cómo trabajar y cómo aterrizar proyectos, intervenciones o prácticas como más, pues sí, en lo cotidiano de todos los proyectos que estábamos haciendo ahí, ¿no? Y me acuerdo muy bien, yo empecé a trabajar en GENDES en 2009 y ese año hubo un encuentro latinoamericano de feministas y me acuerdo que nosotros queríamos ir como GENDES y no nos dejaron entrar porque no dejaban entrar a ningún hombre. Y entonces, pues fue bien frustrante porque decía, pero se supone que yo estoy trabajando, estamos trabajando, sí para trabajar con hombres y en beneficio de estos hombres, pero también en beneficio de las mujeres con las que estos hombres se relacionan y las mujeres con las que nosotros nos relacionamos. Y pues yo pensaba que ahí había un campo común o había una meta en común y entonces pues yo no entendía muy bien como por qué excluían pues a los cuerpos que nacimos nombrados hombres o varones, ¿no? Y inclusive que tampoco dejaban entrar a las compañeras trans. Entonces, como que dije, no, pues creo que el feminismo no es para mí y pues yo no quepo aquí y ningún hombre cabe aquí, porque si es la forma en que se construye, se entiende y se hace el feminismo, pues ¿qué le hago, no? O sea, ya las mujeres feministas no me dieron chance, entonces pues le sigo por otro lado, ¿no? Y fue que me empecé a entrar más, con mucho más entusiasmo, digamos, a todos los estudios de textos de masculinidades, que también encuentras una gran diversidad de propuestas, ¿no? Pero a mí siempre me llamó muchísimo la atención un concepto que trabajaba Michael Kaufman, de las experiencias contradictorias con el poder. Y es un texto que he leído un montón de veces y siempre reflexiono cosas nuevas sobre eso que nos señala. Y es un texto que no solo me ha servido para el trabajo que hago, sino para mí, ¿no? Para entenderme como una persona que ha sido nombrada hombre, que se relaciona inevitablemente dentro del campo de la masculinidad con otros hombres y con otras mujeres. Y que además me parecía un texto relativamente novedoso porque desde el feminismo, esto ya fue hasta después, los textos feministas que yo leía hablaban de cómo los hombres en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones construimos poder y pactamos con el poder y pactamos con otros hombres para seguir en el poder. Y entonces, una lectura simplista de eso tal vez podría convertirse en, bueno, parece que los hombres somos culpables de todo el poder que hay en este mundo y pues no hay forma de zafarnos de eso, ¿no? Pero creo que los textos de estudios de masculinidades mucho más apegados al feminismo justamente lo que hacen es usar conceptos propuestos por las propias feministas y tratar de articularlo con la experiencia de los hombres. Entonces este texto de las experiencias contradictorias con el poder me pareció de lo más relevante porque me permitió entender que sí, en efecto, por el cuerpo en el que nacemos y a partir del cual somos socializados y inculturados, no es inevitable no ejercer poder, ¿no? Lo hacemos. Pero al mismo tiempo, constantemente somos subordinados a ese poder. Y yo creo que cualquier persona, pero en este caso cualquier varón, podría pensar en alguna experiencia que lo ha colocado en una situación de subordinación. Y entonces estos textos me permitieron a mí pensar en estas experiencias que yo había tenido de subordinación y comprender que el poder al cual yo había sido subordinado, pero que al mismo tiempo ejercía, era un poder verdaderamente patriarcal y masculino. Entonces, una aparente contradicción que más que afligirme o agobiarme, como parece ser que eso hacen las contradicciones, a mí me resulta bastante interesante y grato vivir esta especie de contradicción. Uno, porque creo que permite entender que siempre nos vivimos en contradicción constante, ¿no? Que justamente el pensamiento moderno, el pensamiento heredado de la Ilustración, la única forma que nos permite pensar es en binarios, en dicotomías, ¿no? Lo bueno, lo malo, el hombre, mujer, masculino, femenino, arriba, abajo, norte, sur, etc., ¿no? O sea,
como plano cartesiano que está en absolutamente todos los momentos de nuestra vida, y que si bien tal vez cuando hacemos investigación nos simplifica un poco lo de la investigación, cuando lo hacemos pues invisibilizamos un montón de experiencias y un montón de anécdotas que nos pasan, ¿no? y que de repente no se hablan, no se reportan porque lo encajamos en esa dicotomía. Entonces, esta aproximación al feminismo a través de los estudios de masculinidad pues me permitieron empezar como a criticar o a pensarme desde otro lugar en esa dicotomía y empezar a disfrutar de lo que parecían ciertas contradicciones, ¿no? Y bueno, para mí la más relevante es la aparente contradicción de que ejerzo poder pero también soy subordinado ante ese poder, ¿no? Y además creo que esa comprensión me ha permitido pues vincularme con otros varones de una forma, pues podría nombrar tal vez, a mí eso no me va a gustar, pero no hegemónica, ¿no? O algo cercano a eso, no sé, más equitativa, y donde yo empecé a ser mucho más cuidadoso cuando interactuaba con mujeres, ¿no? Me empecé a dar cuenta que daba muchas cosas por hecho sobre las experiencias y la vida de las mujeres, como, no sé, o sea, como yo atribuyéndoles una interpretación que no se me había brindado. Entonces a partir de ahí me doy cuenta que con mujeres cercanas, amigas, familia, me interesa muchísimo conocer su experiencia sobre diferentes cosas, ¿no? Y realmente, bueno, yo pienso que realmente intento escuchar esas experiencias y no poner en tela de juicio lo que están viviendo, ¿no? Porque pues sí, comprender que como cuerpos hombre pues subordinamos estas experiencias, a mí ya me genera como mucha aspereza y no me gusta. Entonces intento verdaderamente como darle en mí esa validez que le daría a otro varón y que en un momento no se lo daba a otras mujeres. Pero aún así, con todo este trabajo, pues yo no me atrevía a nombrarme feminista justo por la experiencia que había tenido con algunas mujeres feministas que insistían, y con razones importantes, pues que los hombres no podemos nombrarnos feministas, ¿no? Y conforme fui adentrándome en más textos, sobre todo ya leyendo textos postfeministas, algo de teoría queer, de feminismo postmoderno, postestructuralista, pues creo un poco lo que platicaba Gaby hace rato, empezar a comprender la fluidez y los movimientos y la liquidez de las propias identidades, de las propias experiencias, de la dicotomía misma, ¿no? Y creo que eso permitió a mí comprender el género desde otro lugar, desde otro espacio, y vincularme con feministas también desde otro lugar. Y recuerdo muy bien cuando finalmente me atreví a nombrarme feminista, fue porque una mujer feminista me autorizó, digamos, nombrarme feminista. Es una investigadora con la cual yo tomé clases durante el doctorado, que hace estudios de masculinidad, y entonces yo llegaba a platicarle un poquito de esto que les estoy contando ahorita, y recuerdo muy bien que en clase ella nos dijo, bueno, es que ¿quién puede nombrarse feminista? ¿No? O sea, tal vez el simple hecho de ser mujer, de tener un cuerpo de mujer no es suficiente, porque pues hay un montón de mujeres que no son feministas, hay un montón de mujeres que no conocen el feminismo, que no conocen la perspectiva de género, o que parece que la practican, pero pues, hay gente que no queda convencida de que la ejerce. Entonces ella me decía que muchas personas, independientemente de nuestro cuerpo, nos podemos nombrar feministas, y que para ella lo que le hacía feminista era un compromiso político y ético con la igualdad, y el conocer y el leer constantemente y el discutir sobre el feminismo. Entonces de repente dije, pues yo hago eso, ¿no? Entonces pues leía textos feministas, y creo que la razón por la que a mí me interesa tanto y me hace tanto sonido y tanto eco el feminismo es porque el principio que para mí lo fundamenta es la lucha por la igualdad, ¿no? Y eso es lo que a mí me convence. Me parece que es aplicable, o esos principios teóricos, éticos, son aplicables a un montón de cosas, ¿no? O sea, podríamos hablar de desigualdad de género, desigualdad por sexo, por etnia, por raza, por discapacidad. Y entonces, si trabajamos el feminismo con este principio, pues habrá principios de este feminismo que nos permiten trabajar en diferentes áreas, en diferentes temas. Y pues es lo que a mí me convence, digamos, del feminismo, esta exploración
y esta descripción o teorización que se hace de cómo todo el tiempo estamos inmersos en relaciones de poder que nunca terminan y que constantemente las ejercemos o somos subordinados a ellas y nosotros no nos damos cuenta. Y es ahí donde me hace mucho sentido una frase que me gusta mucho de Butler, pues que somos prisioneros de nuestra propia ficción, ¿no? O sea, ahí es donde justamente si pensamos en la dicotomía de la masculinidad hegemónica y la feminidad hegemónica, pues eso es lo que nos permite construirnos una realidad y contarnos una historia que nos hace sentidos para poder vivir en el día a día, ¿no? Pero no termina de ser una ficción y que en esa hegemonía pues empieza a invisibilizarse un montón de formas de ser y de hacer y de estar, ¿no? Y a mí el acercamiento al feminismo lo que me ha permitido es pensar en otras formas de ser, de estar, de actuar, que posiblemente o son invisibilizadas o no son nombradas, o no son visiblemente nombradas justamente por todo este tejido de poder, ¿no? De estas relaciones de poder de las cuales no nos podemos escapar. Y aún así, creo que se vive otra contradicción porque pues, yo no tengo la seguridad, y no sé si la tendré algún día, de que mi trabajo, tanto personal como profesional, está haciendo algo por construir condiciones de igualdad. Yo me cuento que sí, pero pues en realidad no sé si yo me lo pueda validar, no sé si yo me lo pueda validar, pero bueno, yo digo que yo trabajo con ese fin y es un fin que queda respaldado por las propias narraciones feministas, por los estudios de masculinidad, por los estudios de sexualidad, por los estudios de género y que hoy, en este momento de mi vida, me siento sumamente cómodo trabajando con eso, a pesar de que tal vez no lo estoy haciendo. Intento, pero pues tal vez no. Y bueno, además de que trabajar en los estudios de género y el feminismo, pues también me dan de comer, ¿no? Gracias a ello tengo trabajo y puedo estar en proyectos y puedo hacer algo que me gusta, que me apasiona y vivir de ello, que creo que hoy en día en el México que vivimos pues es un gran privilegio que además implica pues, ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, el pensar que ese trabajo académico, profesional, hace algo por generar condiciones de igualdad, pues digo, ya estoy asumiendo mi responsabilidad, ya estoy llevando a cabo. Pero bueno, al final de cuentas, en realidad no estoy seguro de decir lo que estoy haciendo hace ese camino o no, aunque me gusta pensar, es que así es. Y pues en las unidas cuentas ese es un poco mi transitar por el feminismo. Creo que recalcaría dos aspectos, que es las experiencias contradictorias con el poder, que son gracias al reconocimiento de nuestras experiencias de subordinación, ¿no? La importancia de entenderlas como eso, y un proceso mucho más complicado, que cuenta el Samuel Lemel, pues verbalizarlo, ¿no? Y construir un discurso desde esa subordinación que no invisibilice la lucha de las mujeres, la condición histórica de subversión que tienen, sino que encontremos alguna forma de aliarnos, pero creo que esto también implica entonces reconocer que los cuerpos hombres pues vivimos en un privilegio, con muchos privilegios, que ejercemos poder y que entonces eso implica encontrar maneras de, pues por lo menos compartir el poder o contar. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Tania, Nacho, doctor Ignacio Lozano, doctora Rocha. Bueno, esta es la segunda vez que me invitan a las jornadas. Estoy verdaderamente contenta y emocionada porque es un público que a mí me gusta. Normalmente la banda que asiste acá es muy crítica, hacen preguntas bien interesantes y bueno, pues lo que les venimos a compartir es un cachito de mi tesis doctoral, que se titula Hombres feministas a manera de pregunta, activistas contra la violencia hacia las mujeres. Acá lo que hice fue un fragmento de una de las conclusiones, mi conclusión favorita, que además es la que más me gusta andar chismeando a lo largo de, bueno, donde se puede en realidad, y es a su vez la menos aceptada.
es muy brava, ¿no? Es una conclusión que Nacho se sabe de memoria porque la discutimos un millón de veces antes de que la defendiera. Y sí, es brava, es ruda, y bueno, pues se las comparto, y por favor siéntanse con la libertad de destruirla o aplaudirla o preguntar. Bueno, de entrada, la conclusión es el título: sin masculinidad no hay género, el principio de una sociedad postgénero. Voy a hacer acá un paréntesis para que nos detengamos en esta imagen extraña y me digan, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Le ven cara de algo? ¿De león? ¿De la flor león? Más o menos. O sea, visualmente sí, absolutamente sí, y quizá en sus componentes también. Es un rizoma. ¿Alguien sabe qué es un rizoma? En la biología, desde la biología sí. ¿Y cuál es la característica de esta planta unida por raíces? Ok, sí, está por debajo. Y algo que me gusta mucho del rizoma, que digo, no nada más me gusta a mí, sino también a Guattari y a Deleuze, ¿no? Es que en sí misma construye un todo. Lo uno es lo múltiple, pues, ¿no? Si vemos la rizoma, no podemos ubicar cuál fue el origen del rizoma. Todas sus unidades son tan importantes que se construyen como lo múltiple. Deleuze y Guattari consideran que no basta con aludir a que viva lo múltiple, ¿no? Que es una retórica que últimamente está muy de moda y que no la creemos, como decía bien Ignacio, es una ficción. Nos hemos creído que lo múltiple es lo de hoy, pues. Pero estos dos autores insisten en que lo múltiple hay que hacerlo, no basta con gritarlo ni creerlo, hay que hacerlo. Y me parece, al menos en la tesis lo que sostengo, es que lo múltiple precisamente puede ser una resistencia a la hegemonía, pero no solamente verbal, insisto. Lo múltiple como resistencia a este marco hegemónico, y dentro de este marco hegemónico, por supuesto que está lo masculino, lo considerado como lo masculino. Bueno, la que sigue, por favor. Nos vamos a centrar entonces en estas preguntas. ¿Por qué y desde qué lugar les interesa a ciertos hombres formar parte del sujeto político del feminismo? Y a propósito, ¿de qué feminismo estaríamos hablando? Acá hay varias problemáticas en las que quisiera detenerme un poquito. El pensar por qué es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacen todos estos hombres de acá en una jornada de equidad de género, la lucha de las mujeres? Eso es algo que ya ha abordado Ignacio y que me parece fundamental. Ignacio resaltó algo que tiene que ver con su experiencia personal, ¿no? Me parece que también las mujeres que nos asumimos como feministas no buscamos que nos autorizaran esa categoría, no la asumimos, nos autorizamos. ¿Y por qué? Por la experiencia de ser mujer en una condición determinada, ¿no? Lo mismo sucede con ciertos hombres. Algo pasa en su experiencia de vida que los coloca o los descoloca, no del feminismo, sino de la masculinidad hegemónica, en principio. ¿Desde qué lugar? Tiene que ver con eso, con las vivencias que los descolocaron de un lugar por sí mismo privilegiado, que es ser hombre en un país como el nuestro. Siguiendo con ello, a ciertos hombres, lo sabemos, no a todos los hombres les interesa ser feministas, ¿no? Obviamente. De hecho, yo diría que los hombres que les interesa entrar a estos temas, que les interesa ser feministas, son la minoría de la minoría de la minoría de la minoría de la población mexicana. O sea, son así, la aguja del pajar. Y estos hombres que yo estudié para mi tesis son activistas, pero ojo, porque no son de esos activistas que hoy están en contra de los feminicidios, mañana están en contra de que se coma carne, pasado mañana están en contra de que quemen los árboles. No, o sea, este activismo está dirigido y es en contra de la violencia hacia las mujeres, son activistas profeministas. Una de las características de estos hombres, además de su activismo, es que viven del activismo, y es algo que Nacho también estaba diciendo. Su activismo les da de comer. Están ubicados en ACES, en asociaciones de la sociedad civil, que trabajan en el combate de la violencia contra las mujeres, concursando por fondos nacionales e internacionales. Esto lo digo nota a pie de página, pues. No es crítica, no es nada, solamente estoy compartiendo la muestra de la minoría, pues, que yo estudié. Otro aspecto, sujeto político del feminismo. Es todo un debate. ¿Quién es hoy en día el sujeto político del feminismo? ¿Quién puede ser feminista? Y más allá de quién puede ser feminista, que tiene que ver con una construcción de cuerpos sociosexuados, ¿por quién lucha el feminismo? ¿Solamente por los cuerpos con vagina? ¿O por qué otros cuerpos? Hoy en día, ¿no? Por último,
si es que vamos a entrar al debate del sujeto político, pues de qué feminismo estaríamos hablando, ¿no? El feminismo de la diferencia, el de la igualdad, el posfeminismo, el marxismo, etcétera, etcétera. Un poco sobre eso les voy a platicar. La que sigue, por favor. Y bueno, del método. Acá me voy un poquitín rápido para no aburrir. El eje de la tesis es la aprehensión del pensamiento feminista. Aprehensión con H intermedia, tiene que ver hacerlo tuyo. Pensamiento feminista partiendo del hecho que éste busca erradicar las asimetrías de poder. Ubicar visualmente, digamos, verbalizar las jerarquías, las desigualdades y luego pensar qué hacer con ellas. A eso me refiero con pensamiento feminista. Acá lo analicé mediante las prácticas discursivas, es decir, no solamente eso que se dice, sino lo que se hace y lo que se cree que se hace con base en lo que se dice, ¿no? Esto me basé un poco en un método de Luis Villoro, también Puma, como ustedes, una diferencia entre creer de manera auténtica y creer que se cree. Yo puedo creer que soy feminista, yo puedo creer que creo en la igualdad y así, sucesivamente. En esta disyuntiva, fue mi vida durante 4 años, una tesis entre el 2011 y 2014, entre creer de manera auténtica y creer que se cree, por medio de los discursos. A esto me refiero con prácticas discursivas. Esto lo analizo en 2 niveles, el nivel formal y el nivel subjetivo. Por nivel formal, analicé la conformación de un movimiento social. Acá pongo sobre la mesa para analizar si los hombres profeministas pueden consolidarse como un movimiento social. ¿Qué necesitaría, digamos, este movimiento para que fuera un movimiento social y no solamente agrupaciones de hombres? Uno de ellos tiene que ver con la agenda política. Encontré que hasta hoy en día no existe una agenda de los hombres. Es decir, cuando lanzan manifiestos sobre el derecho a la ternura, eso no es una demanda política, etc. Las formas de activismo que toman dentro de estas agrupaciones, como pueden ser las marchas, las campañas, etc. Bueno, analicé todos estos aspectos, respondiendo a la pregunta si estas agrupaciones pueden o no consolidarse como un movimiento social. Si les interesa la respuesta, por favor, díganme la tesis y con mucho gusto se las comparto. Apliqué entrevistas abiertas y en profundidad, fueron 18 en total, activistas, personajes que financiaron el proyecto inicial, que puede ubicarse en Corea, en el 93, perdón, a usuarios de los servicios. Estas ACs tienen la particularidad de que replican modelos de reeducación de hombres agresores, a personas públicas que consolidaron el activismo de los varones en México, y también hice observación participante. Bueno, además de que trabajo en Gendes AC, que es una de las asociaciones civiles de hombres profeministas, pues también me metí de chismosa a las otras que hay en México, asistí a marchas, congresos, reuniones, etc. El nivel subjetivo, que es sobre todo en el que voy a hacer más explícita en esta ocasión, tiene que ver con la construcción del sujeto a través de las representaciones del cuerpo. Y aquí viene 2 aspectos que me gustaría compartirles. Uno es que mi tesis, si bien el objeto de conocimiento es la construcción de la masculinidad, no parto desde el estudio de las masculinidades. Me parecen retóricos, me parece que realmente en términos teóricos no aportan mucho, sí empíricos, nos dicen cómo son los hombres pobres, cómo son los hombres gays, cómo son los hombres, está bien, pero teóricamente los encuentro un poco endebles, de ahí que me haya salido, digamos, de ese marco. Y la otra cuestión, el género como categoría, Scott nos dice que es una categoría útil para el análisis histórico, estoy de acuerdo, pero me parece que también ya se volvió un cliché. Dentro de los estudios de género cabe todo, se vale decir todo, y poca crítica se hace a partir de ese todo. De ahí que mi eje no fuera la categoría género, pero sí cuerpo. La justificación aparentemente es muy simple, pero precisamente lo que decía Ignacio, el género es una ficción, lo actuamos constantemente, día a día, a tal grado que nos la creemos. Yo ya me creí que soy mujer y les convenzo, soy una mujer. Y él les convenció que es un hombre, ¿no? Lo que no podemos obviar es nuestro cuerpo, porque sin él no seríamos, no estaríamos y no existiríamos. En el cuerpo se vive el género, y luego todo lo demás. De ahí que mi eje fuera el cuerpo, desde el cual partí y al cual llegué, digamos, de manera conclusiva. Desde el cuerpo, entonces, es que analizo las propuestas de politización de esta agrupación de hombres profeministas. La que sigue, por favor. Cuando aludo a la propuesta de decirle adiós a la fragmentación, tiene que ver con lo que encontré en las entrevistas. Básicamente, a lo largo de ellas, salía de manera muy constante un miedo a dejar de ser hombres.
si siento demasiado, si lloro todo el tiempo, etcétera, me da miedo esto que estoy sintiendo, básicamente. A la vez, una culpa, precisamente por esto, ¿no? Yo lo planteo en la tesis, una culpa por dejar de ser hombres, es decir, por estar llevando a cabo ciertas actitudes o ciertas prácticas discursivas, para ser más enfática, que no corresponden al constructo de la masculinidad, ni a la diversa, ni a la alternativa, ni a la nueva, ni a todas las masculinidades. Es estar llevando a cabo prácticas discursivas desancladas de lo que creemos por masculinidad o por masculinidades. Otra cosa que surge constantemente es una confusión en torno a lo que todavía les hace ser hombres. Es decir, si mis prácticas discursivas ya no corresponden a la masculinidad o a las masculinidades, entonces ¿qué carajo soy? Una confusión constante que incluso lo planteé en mi tesis como una crisis existencial, pero una crisis, quienes hayamos estado en una crisis existencial sabemos a qué nos referimos. O sea, va más allá de sucede que me canso de ser hombre, es muy dura esta sociedad conmigo. No, crisis existencial individual. Por último, la violencia cobró una dimensión, a mi gusto, espectacular, porque miren, la violencia es el punto de partida y de llegada. De entrada, la justificación formal del activismo de los hombres en el feminismo es la lucha contra la violencia hacia las mujeres. De ahí surge la pregunta, ¿la violencia hacia las mujeres, de quién es la demanda? De las mujeres, muchas gracias. Es decir, el activismo de los hombres en el feminismo surge a partir de la demanda de otro sujeto político, que son las mujeres. Pero la violencia es un eje en la constructura de su activismo. Sin embargo, la violencia en carne propia que surge a partir de las entrevistas que aplico, este es otro tipo de violencia, porque no es a partir del cuerpo ajeno, ¿no?, de las mujeres o del otro sujeto político, es de sí mismos, la violencia que ellos vivieron en carne propia, y no esta violencia, insisto, haciendo alusión a este libro que compila Amuchastegui, que también es un poema de Pablo Neruda, Sucede que me canso de ser hombre, sino una violencia que caracteriza a los cuerpos subordinados. Voy a ahondar en esto un poquito adelante. Acá planteo una locura hacia la reestructura del sujeto. Me baso en Denise Nachmanovic, que es una brasileira, y ella nos dice, voy a leer textual, solo podemos conocer lo que somos capaces de percibir y procesar con nuestro cuerpo. Un sujeto encarnado paga con la incompletud la posibilidad de conocer. Al asumir esta posición, nos damos cuenta de que el cuerpo del que estamos hablando no es el cuerpo de la modernidad, es decir, este cuerpo fragmentado, cuerpo sujeto, mente sujeto, alma cuerpo, etc. Estamos comenzando a pensar en una multidimensionalidad de nuestra experiencia corporal. Acá lo relaciono, más bien las entrevistas me hacen relacionar esta experiencia corporal mediante la violencia por la experiencia de subalternización. La que sigue, por favor. Violencia nuestra de cada día, pero esta vez como un pretexto para la agencia. Planteo que la experiencia de subalternidad entre las personas que entrevisto los colocan, o los descolocan más bien, de la masculinidad. Pero acá, ojo, voy a hacer un paréntesis para contarles lo siguiente. 9 entrevistados recibieron golpes por parte de sus padres, no por parte de sus madres, de sus padres. 5 entrevistados sufrieron violencia sexual, 2 sufrieron acoso sexual, y los entrevistados gays y el entrevistado bisexual recibieron actos homofóbicos contra su persona. 2 de ellos fueron a propósito de los derechos laborales. Les negaron los trabajos por el hecho de ser gays, ¿no? Es una discriminación y otras violencias que normalmente sucede en los cuerpos subalternos. No son violencias a secas, son violencias que se dan en cuerpos subalternos. Normalmente cuerpos de mujeres o cuerpos feminizados. La experiencia de subalternidad entonces habitó los cuerpos de estos hombres, de estos cuerpos poderosos por el hecho de ser hombres en una sociedad como la nuestra. Sin embargo, cabe mencionar que 2 entrevistados que sufrieron violencia sexual durante niños, era la primera vez que lo verbalizaban con alguien en su vida. Pese a esto, coincidían en que no son víctimas, solamente tienen un pasado complicado. Acá cabe hacer otra aclaración. Marcela, que de cariño le decimos Marcela la Grande, dice que ser víctima es un derecho, para empezar, ¿no? En el caso de estos cuerpos violados, violentados de diversas maneras, por supuesto que fueron víctimas. Que salieron huyendo de la subalternidad es otra cosa, pero que vivieron un contexto de victimización y de subalternización, eso no está en tela de juicio, lo vivieron.
Considero que los entrevistados no han verbalizado ni reflexionado como grupo o en conjunto aquellos eventos que los han hecho compartir con las mujeres, y ojo acá, no solamente es empática, sino vívidamente les cruzó, digamos, esa violencia, los efectos del patriarcado en sí mismo, es decir, los efectos de haber sido cuerpos subalternos. Son varones que vivieron una suerte de subalternización, vivieron los efectos de la lógica de género en carne propia y tuvieron así un descolocamiento de la masculinidad. Pero ojo, porque este descolocamiento no lo decidieron, les fue dado, ¿no? Estos actos los descolocaron. Y me parece que aquí hay una gran diferencia entre la empatía de, oh sí, sí, vamos a las marchas, y el realmente tener la necesidad y la convicción de hacer algo porque cambien las condiciones. La que sigue, por favor. Acercándome a las conclusiones, la reestructura del sujeto por medio del encarnamiento. Me parece que los hombres que entrevisté, con estas variables, digamos, que encontré, miedo, culpa y rebuscamiento o confusión, podrían no deberle nada a la historia de dominación hacia las mujeres. Y aquí normalmente mis colegas feministas se me van al cuello, ¿no? Pero me parece que la experiencia de subalternidad nos coloca en un mismo plano, desde el cual se pueden hacer cosas bastante interesantes. Aquí vuelvo a Deleuze y a Guattari, a lo múltiple. Para esto sugiero asimilar como una forma de politización, y asimilar en sus dos acepciones, en el sentido de asimilar o de asumirse, es decir, asumirse sujetos subalternos, y de hacerse similares, asemejarse con los cuerpos feminizados, más conocidos como mujeres. De esta manera considero que podrían conformarse como sujetos políticos. ¿De qué feminismo? Del postfeminismo, de entrada, por medio de este incipiente desprendimiento del contrato social heterosexual a raíz de las experiencias que los han desprovisto de sus privilegios. Hay un gran debate en torno a los masculinistas y masculinólogos sobre cómo los hombres pueden deshacerse o renunciar a sus privilegios. A lo largo de la tesis yo planteo que hay privilegios a los que no pueden, aunque quieran, aunque tengan buenas intenciones, renunciar. Están construidos en una sociedad patriarcal, les guste o no, tienen privilegios, ¿no? Me parece que asumiéndose, asimilándose y asemejándose podrían desprivilegiarse. Y una de las formas es aceptarse desde la subalternidad. Ojo, no apoyando la subalternidad, porque eso es totalmente distinto. Asumiéndose como, también cabe mencionar, apoyar el movimiento de las mujeres, apoyar la subalternidad, muchas gracias, no lo necesitamos, pues, ¿no? Su apoyo y su acompañamiento, pues se agradece, pero no es necesario. Lo que sí necesitamos es más subalternos y subalternas de nuestro lado, eso sí. A propósito del postfeminismo, al sujeto político de este feminismo le hace falta la existencia de un sujeto previo al género. El género, como una lógica dicotómica de la que también ya nos había hablado Ignacio, es profundamente patriarcal. Podemos creer que en algún momento vamos a llegar a un género bonito y de diálogo, armónico, pero su propia lógica no lo permite. La dicotomía en sí trae consigo jerarquizaciones y una disimetría imposible de erradicar, pues. Desde el postfeminismo la lucha es contra el género. Me pregunto durante la tesis, ¿qué sucede? ¿Dónde está la paradoja? ¿Por qué estas contradicciones de las que nos habla Nacho surgen constantemente? Acá considero que es el régimen heterosexual, ojo, heterosexualidad no como práctica sexual, sino como régimen político, como pensamiento, ¿no? Atrapa y no permite trascender de él, eso es un hecho. Pero tampoco se quiere salir de él al escaparse de la subalternidad. Al negar su pasado o al asumir su pasado como un pasado complicado, no pasó nada, sigamos viviendo, es una forma de dormir con el enemigo, de seguir en las contradicciones, ¿no? Es decir, la masculinidad materializada en ciertos hombres me hicieron vivir eventos sumamente desagradables y traumáticos. Yo lo que hago es darle la vuelta. Pero por algo, estos sujetos que le dieron la vuelta vuelven al activismo contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Una de las preguntas bien sencillitas con las que yo empezaba mi tesis es ¿qué pasó en las vidas de estos sujetos que quisieron entrar en la lucha? Porque me parecía rarito, así, básicamente. Bueno, pues lo rarito está ubicado en la experiencia personal. Y no solo en la experiencia personal a secas, sino en la subalternidad. Me parece que al posicionarse como simpatizante y no como parte del grupo por el que se lucha es estar en esta paradoja. La que sigue, por favor. Zigzaguear entre lo público y lo privado a manera de conclusión.
Acá es verdad que lo público y lo privado para algunas autoras y autores ya es la cosa más caduca del mundo, ¿no? Y hay que incluso abordarla desde otro lugar, no asumir esta dicotomía. Hay quienes incluso plantean pensar lo público, lo privado y lo íntimo, y bueno, una serie de locuras bastante interesantes. No obstante, yo me clavé con lo clásico, ¿no? Lo público y lo privado, precisamente atendiendo a que estos sujetos que yo analicé son entes públicos haciendo política de Estado además, no politiquitas, ¿no? Sino reformas de ley, etc. A lo público lo entiendo como aquello que se dice la masculinidad, lo que se dice de la masculinidad y su praxis activista. Aquí encuentro, por ejemplo, que yo le llamo así, la retórica del nuevo hombre, las masculinidades, en breve. Hablar de cómo ha variado la masculinidad hegemónica, que desde mi opinión lo que ha sucedido es que ha habido una suerte de matices de la masculinidad hegemónica, pero no así una contrahegemonía dentro de la masculinidad. Y por otro, lo privado, que tiene que ver con la reescritura del sujeto. Y uno de los principios de la reescritura del sujeto sería la renuncia al género. Con la renuncia al género estoy hablando, por supuesto, de la renuncia de la lógica de género, pero en particular a la renuncia de la masculinidad. Aquí planteo, a manera de metáfora, dos ejemplos. Robert Connell, que seguramente nos suena familiar, hoy en día Raewyn Connell, es una masculinóloga transexual. Cuando era Robert, famosísimo masculinólogo, ¿no? Uno de los pilares teóricos en materia de masculinidad. Robert Connell deshizo en sí mismo a la masculinidad, devino Raewyn. Ojo, es metáfora, no estoy diciendo los motivos por los que Raewyn, no, es una metáfora. Robert Connell, masculinólogo por excelencia, deshace en sí mismo la masculinidad, deviene Raewyn. Leo Thiers Vidal fue un activista muy importante en Francia, discípulo de Christine Delphi, entre otras materialistas feministas francófonas, quien luego de su defensa doctoral, magistral por cierto, que después se volvió 3 libros, decidió quitarse la vida, se suicidó, no dejó nota, no dejó nada, se colgó. Es metáfora, insisto. Leo Thiers Vidal, siendo un activista masculinista, decidió quitarse la vida. Desaparecer la clase social de hombres, abandonar el punto de vista masculino, me parece que es el principio, digamos, para la reescritura del sujeto, sobre todo desde estos cuerpos poderosos, desde estos cuerpos construidos como hombres, construyendo prácticas contrahegemónicas y emancipatorias para renunciar a la masculinidad. Muchas veces se deja la contrahegemonía y la emancipación a los cuerpos subalternos. La pregunta es si los cuerpos poderosos, más bien la pregunta sería, ¿y para cuándo los cuerpos poderosos se emancipan, se revolucionan y se contrahegemonizan? ¿No? Y dirán, ¿qué necesidad tendría un cuerpo hegemónico de emanciparse de su hegemonía, de experiencia de subalternidad? ¿No? Volvemos a lo mismo. Sin masculinidad no hay género, el principio de una sociedad sin género. Muchas autoras postfeministas plantean que la contingencia, digamos, de un cuerpo no genérico se ubica en la subalternidad, ¿no? Judith Butler nos habla de los drag queen, Teresa de Lauretis plantea una construcción discursiva preciosa que tiene que ver con el sujeto excéntrico, Monique Wittig habla de las lesbianas, Gloria Anzaldúa de la neomestiza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas posturas sobre la contingencia de un cuerpo sin género. Mi postura, la que les vengo a compartir, es que la contingencia de esta posibilidad está en los cuerpos poderosos, o sea, en que los cuerpos construidos como hombres dejen de ser hombres. De ahí, todos los cuerpos subalternos nos encargamos de la chamba. Estamos acostumbradas y acostumbrados, ¿no? Precisamos, creo yo, en un contexto post-feminista, que los hombres dejen de ser hombres. Obviamente, a quienes les interese este rollo, quienes hayan vivido una suerte de subalternización. Esta invitación no es para todos, no está de más hacer la aclaración. Por supuesto que al pensar a los cuerpos masculinos o masculinizados deshaciéndose de sí mismos, es tarea de nosotras también. Me parece que en automático se desarma la categoría política hombre en los hombres y nosotras no existimos. Y eso no lo dice Melissa Fernández, pues, ¿no? Lo dicen cualquier cantidad de feministas. Estamos hechas a partir de la oposición. En el momento en que ese varo hegemónico se desarma, nosotros podemos convertirnos con mucha más facilidad, por cierto, en otra cosa. La pregunta que viene a continuación de en qué nos convertiremos, de camino se me rompió mi bola mágica, no tengo idea, no tengo forma de ver el futuro, pero sí creo que nos convertiremos en algo que no tiene que ver con la lógica de género, que esa sí no la conocemos de memoria. Y ya con eso, para mí, es un pasito adelante. La que sigue, por favor.
Volviendo a nuestro rizoma. En términos de método y regresando a mi propuesta, mi sugerencia o, ¿cómo decirlo?, mi necesidad de picar la cresta, pues para salir del marco de los estudios de las masculinidades, para estudiar la masculinidad, propongo entonces el método de Deleuze y Guattari que tiene que ver con el rizoma. Anclada en una epistemología posmoderna, ocupo teorías postestructuralistas y esto es importante, conceptos del materialismo feminista francófono. ¿Cuáles conceptos ocupé? Opresión, división sexual del trabajo y... momento, ¿cuál otra? Opresión, división sexual, ¿cuál? Público y privado. ¿Ven? Entonces, por eso nos pusieron juntos, para que él me soplara mis conclusiones. La dicotomía entre lo público y lo privado. Porque las feministas materialistas francófonas, si se enteran que yo las metí con Butler y con demás, reviven y me matan, ¿no? Traen un rollo, ojo porque son materialistas, pues, ¿no? En breve ellas dicen, está chido tu discurso, Butler, me parece perfecto que tú digas yo no soy mujer, pero mientras no cambien las bases materiales estructurales de tu opresión, estás jodida, ¿no? Y síguetela creyendo. Y tú también, Nacho, me parece que digas que no eres hombre, mientras tú sigas teniendo privilegios como tu estatura, tus preciosos ojos y tu blancura, me parece perfecto, ¿no? Las bases materiales van a determinar el discurso y no al revés. Esa es la postura de las feministas materialistas francófonas. Si nos vamos hacia lo postestructuralista, que me parece en eso estamos un poco más familiarizados y familiarizados, hay un choque que parece irremediable, ¿no? Como dice Heidi Hartman, marxismo y feminismo, un matrimonio mal avenido, ¿no? Un rollo así. No obstante, me parece que desde el rizoma se pueden hacer estas locuras. Es decir, mi óptica, mi fin común es propuestas postestructuralistas, la renuncia del género, pensar en una nueva condición, ¿cómo? No tengo idea, pero sí nueva, pues, ¿no? ¿Desde dónde? Desde mis conceptos de división sexual de trabajo, que es la base de la desigualdad, opresión, que es una absoluta realidad, y la dicotomía entre lo público y lo privado, que es el sostén de todo lo demás. Por último, separar cuerpo, género y sexualidad, que es como la santísima trinidad, ¿no? De donde parten casi todos los estudios de género y sexualidad, y descomponerlas mediante el sujeto encarnado, ¿no? No pensar estas categorías por separado, sino desde la complejidad de un sujeto encarnado, o sea, desde la experiencia. La que sigue, por favor. Ya, nos regresamos. Perdón. Por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, ahora tenemos un espacio creo que un poquito amplio para las preguntas y respuestas. Si tienen dudas o quieren preguntar algo, comentarios, etcétera, o levanten la mano. Comentarios o anécdotas. Yo tengo una pregunta para Ignacio. Si pudiera darnos un ejemplo concreto, sobre, bueno, hablabas de este privilegio que tenías tú como hombre, pero también de esta subordinación, diría. Si pudieras darnos un ejemplo o dos, De cada uno. ajá, de cada uno, o tal vez un ejemplo de estos dos. Sí, pues me lo dijo muy bien al final. Soy un hombre blanco, alto, y eso de entrada ya me pone en lugar de privilegio innegable. Un ejemplo de eso, recuerdo cuando yo iba a hacer mi servicio social de licenciatura y lo hice en la clínica San Rafael, que ahora ya no existe, pero pues te proponen como, bueno, pues ve a la entrevista, a ver si te aceptan y tal, y me han dicho, bueno, es que hay muy poquitos espacios, a ver si se puede, y pues tu perfil es más de psicólogo social clínico, ¿no? Entonces ya voy y me entrevista el jefe de psicología de ese momento y pues, la entrevista duró 5 minutos, fue mucho, ¿no? Entonces yo salí y dije, oye, pero pues apenas me preguntó como cuestiones teóricas o no sé, de intereses profesionales, ¿no? Entonces la única explicación en ese momento y hasta de hoy tampoco es que le daba muchas vueltas, pues dije, bueno, pues igual y sí es porque soy hombre y soy blanco, ¿no? Y se fueron confirmando a lo largo de mi servicio social que me di cuenta que solía darle preferencia frente a otros prestadores de servicios sociales, ¿no? Inclusive en casos como bastante
bastante extremos, ¿no? O sea, recuerdo el caso de dos chavas prestadas en servicio social que pues, vivieron una violencia verbal importante de parte de las autoridades y están en la misma condición que yo y pues, yo quedé exento de eso, ¿no? En cuanto a la subordinación, pues yo he sido migrante, viví muchos años en Estados Unidos y tanto mi ida como mi regreso fueron bastante tortuosas, ¿no? Allá era el niño pobre mexicano, ¿no? A pesar de que mis papás tenían papeles y mi hermano y yo también, mis papás nunca consiguieron un trabajo y cuando lo consiguieron era, o sea, mi mamá era investigadora, tenía una maestría y tal, y lo más que aspiró fue a ser secretaria, estando allá. Y cuando regresó yo era el pinche niño gringo rico, ¿no? Entonces, a mí me sorprendía mucho cómo el cuerpo, justamente la experiencia se leía de formas bien distintas, ¿no? Entonces, justo lo que quería yo señalar cuando hablaba era que fueron estos textos y esta aproximación y los diálogos que yo tenía con otros hombres o feministas o con mujeres feministas que me podían ayudar a poner en perspectiva estas experiencias y entender pues cómo yo ocupaba, bueno, Melissa diría cómo la subordinación ocuparía mi cuerpo, pero para mí es un poco cómo yo ocupo la subordinación. Okay, y entonces ahí va mi segunda pregunta, que a partir de que haces estos estudios, o que tú te estás dando cuenta de estas relaciones de poder o estos privilegios de los que tú gozas, ¿cómo sientes que ha cambiado tus relaciones, tu modo de relacionar? ¿O no ha cambiado? Bueno, yo nunca lo había pensado, pues, pero yo creo que sí, o sea, justo cuando yo empezaba a trabajar en Gines y empezaba a toparme de esto, yo estaba en una relación que fue, ahora la veo bastante violenta, ¿no? Y pues ahora puedo reconocer que no nos ha repetido, ¿no? Entonces, bueno, y entonces creo que eso ya es cierta ganancia. También sí me doy cuenta muy claramente de que rehúso absolutamente relacionarme con personas que ejercen mínimamente cualquier tipo de violencia, ¿no? Gente muy cercana a mí que de repente doy cuenta y digo, esto que estás haciendo es súper violento, ¿no? Tal vez no contra mí, pero contra tal persona y me rehúso. O sea, simplemente me rehúso a relacionarme con gente que me demuestra esto, ¿no? Y eso al mismo tiempo sobre una responsabilidad de encargarme de yo no hacer lo posible por no repetirlo. Buenas tardes. Bueno, yo tengo muchas cosas ahorita de qué hablar. Creo que fue muy amplio el tema. Primero que nada, igual, con base en mi experiencia, Creo que tienes algo con el micrófono. bueno, me gustó mucho lo que comentaste tú, Ignacio, con respecto a qué es el feminismo, un compromiso político y ético por la igualdad. Yo con mi experiencia me pongo en un lugar donde le doy la razón también a Melissa, porque por condición yo sufrí, bueno, por no condición de mi homosexualidad, sino por condición de mi familia, sufrí como desigualdad por parte de mis parientes, y por eso cuando yo llego a un grupo de ayuda, decido apoyar y luchar en contra de lo que sea la violencia de género, contra la violencia por odios, la transfobia, la homofobia, la bifobia, la lesbofobia y todo aquello, ¿no? Entonces, dentro de lo que es, tal cual, ahorita leyendo un poco lo que dijo Melissa, el feminismo, tal vez por ser mujer, por ser hombre, tal vez no puedo yo saber lo que es en realidad tal cual es el feminismo, ¿no? Entonces me preguntaba yo, si se está a favor del feminismo por condición o por convicción, o si después de una condición uno llega a la convicción. También, y una pregunta que tengo para Melissa es, ok, tenemos la masculinidad, se desaparece el género, con ello me imagino yo se desaparece el machismo, pero ¿qué pasaría entonces con el feminismo? ¿También desaparecería a la par de la masculinidad? Y bueno, creo que son las preguntas que tengo fijas. Son las preguntas que tengo fijas, no sé si querían contestarlas y después de eso continúo con otras.
Bueno, muchas gracias. Están buenas, están intensotas tus preguntas. ¿Condición o convicción? Ay. Bueno, yo creo que es un estilo de vida, es una decisión, pues, ¿no? Incluso el estilo de vida también es una decisión. Quizá habrá cuerpos que por su condición se les facilite el asumirse feministas, y habremos otros muchos cuerpos que por mera convicción lo seamos, ¿no? También en algún momento en un congreso una feminista de la vieja guardia, Eli Bartra, muy querida por cierto, decía: ¿por qué tanta alusión a quién es o no feminista? O sea, yo me levanto y digo, yo soy marxista, y acaso alguien me va a decir, ay, a ver, no, pero ¿qué haces en tu vida personal? ¿Cuántos trastes lavas? O sea, tranquilos, ¿no? Tranquilas, es una ideología, es una decisión, es una convicción, ¿no? Hay otras personas, sobre todo mujeres, que dicen, las mujeres no tenemos otra opción sino ser feministas. Me parece una frase bonita, ¿no? Potente, que sirve para la marcha y todo, pero si la analizamos, por supuesto que tenemos otra opción. De hecho, ser feminista es una lata, es una carga, es un lastre, ¿no? Claro que tenemos opción. O sea, si me toca contestar si es condición o es convicción, yo me iría más hacia la convicción. Y que eso tiene que ver con la experiencia, absolutamente. Es que no habría convicción sin experiencia. Bueno, tal vez no es directamente la pregunta porque creo que Melissa la contestó muy bien. Parecería que es como una especie de mezcla entre convicción y condición. Tal vez yo no sé si estás al 100% de acuerdo, creo que para tener la convicción hay que tener la condición, pues, o sea, al final de cuentas, quienes estamos aquí hemos estado en condiciones de subalternidad, ¿no? Con mucha más frecuencia que aquellos cuerpos que no. Pero me llamó mucho la atención lo que decías sobre tu experiencia en particular de que era condición de tu familia, ¿no? Híjole, pues entonces es condición de todo el mundo, ¿no? O sea, es condición si estoy en el poder o no, o si me subordinan ante él, ¿no? Ahí se vuelve problemático, pero no, en realidad no es eso. Problematizar la problemática. ¿Qué pasaría con el feminismo, no? Nos preguntas, nos interpelas. Pues me parece que el objetivo del feminismo es desaparecer en sí mismo, que ya no haya necesidad, pues, de que exista el feminismo. En la utopía de una sociedad posgénero, porque es una utopía, el feminismo ya no va a ser necesario, y de eso se trata. Debatiendo, o más bien, destruyendo la lógica de género, que según yo se principia por destruir la masculinidad, efectivamente el machismo sería una práctica secundaria, ya no sería lo estructural, ¿no? Lo estructural de la sociedad, ya no sería la forma en que nos socializamos como cuerpos con vagina y cuerpos con testículos, de entrada. En esta utopía, el feminismo va a ser historia, es que ya no va a ser necesario, y me parece que de eso se trata. Es una cosa bien paradigmática, porque el feminismo surge con el fin de dejar de existir, ¿no? Yo, desde lo que están compartiéndonos, me pregunto un poco qué herramientas podemos tener ahorita, o sea, herramientas críticas que nos permitan, sobre todo a los hombres, transformar esa condición de ser hombres y acercarnos a esta sociedad posgénero, justo como en este camino de utopía. ¿Qué herramientas tendríamos viables para ir transformando estas condiciones, digamos, de violencia que nos habitan y que sobre todo violentan más a las mujeres, pero que también nos obligan a actuar la masculinidad y nos obligan a violentar a otros hombres, a violentarnos a nosotros mismos y a violentar estructuralmente como para ¿qué otros permisos se pueden dar? Porque es una cuestión, creo que también como de legitimar un discurso desde las masculinidades. ¿Qué herramientas podrían ser unos útiles? Yo creo que todo podría ser una herramienta, o sea, todo tiene potencial de ser herramienta, ¿no? Y en ese sentido, apelaría un poco, o apelaría a la experiencia, ¿no?
los objetos o herramientas que sean significativos para cada quien. No es una especie como, si nos vamos como a la teoría sociocultural histórica de la educación, pues entonces vemos a proponentes como Kohl, como Brunner, ¿no? Que hablan justamente del uso de estos objetos como herramientas para el aprendizaje significativo, que no es más que es esto que me hace sentido de la realidad y cómo lo aprendo, ¿no? En términos de lo que habla Melissa, cómo lo utilizo. Es algo que no dije hace rato que hablaba, pero que el feminismo también, o sea, el feminismo lo podríamos ver como una herramienta o algunos aspectos del feminismo, ¿no? No por cosificarlo, ¿no? Pero sino encontrarme con esas utilidades. Para mí la herramienta está en la reflexión, el diálogo y la toma de conciencia, ¿no? Y eso yo siento que lo aprendí de los textos de Teresa de Lauretis y de Donna Haraway, de cómo la reflexión es un proceso inmensamente complejo y compartido, ¿no? Un poco lo que decía Melissa, los hombres no hablamos de estas experiencias de subordinación, si no lo hablamos no podemos reflexionar sobre ellas, ¿no? Y creo que si reflexionamos sobre estas experiencias o de la de otras personas, en algún momento llegaremos a tomar conciencia de nuestra condición, ¿no? De la condición de género. Y ahí también es uno de los conceptos de Marcela Lagarde, ¿no? De historia de vida y de condición de género. O sea, hay realidades estructurales, lo cual es innegable, y una es el género. Entonces, esa me condiciona de alguna forma, pero yo tengo una historia particular de vida en ese transitar, ¿no? Entonces yo reflexiono sobre ese transitar en una condición más amplia y me permite entonces, idealmente, o por lo menos a mí me ha permitido en el diálogo constante, tomar conciencia, ¿no? Y me sirve que mis amigas feministas me digan, Nacho, estás siendo violento por esto y esto y esto. Yo agradezco cuando me dicen eso, ¿no? Y creo que en la toma de conciencia entonces lo que logramos hacer es empezar y lentamente a desarticularnos de ciertas prácticas, ¿no? A mí me encanta la propuesta de Melissa de dejar de ser hombre, que no es dejar de, o sea, no es dejar de usar el pelo corto, o dejar de usar pantalón, o transvestirme, o hacer una cirugía genital, pues no va por ahí, ¿no? Sino dejar de ocupar, por lo menos permanentemente, ese lugar de la masculinidad, ¿no? Inclusive yo podría decir que hay momentos que no estoy seguro de nombrarme hombre, ¿no? Justamente por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Pero entonces yo salgo y digo, ¿cómo me nombro, no? Entonces yo me presento con un en algún lugar, caballero, joven, señor, etcétera, ¿no? O sea, pues nos persigue, ¿no? Pero es algo que hago, o sea, que inclusive hasta en la universidad donde trabajo casi en un grupo de puras mujeres, entonces cuando yo empecé a trabajar con ellas, la coordinadora empezaba a hablar en femenino, ¿no? Y me hacía la aclaración, bueno, hablar en femenino porque casi todas somos mujeres. A mí no me importa, o sea, y le decía, no, está perfecto, ¿no? Yo soy una más. Y solo porque estaba yo, empezó a hablar en masculino. Entonces, al día de hoy pues no escapamos, ¿no? Y a menos de que yo le insista todos los días que puedes hablar en femenino, que tampoco me gusta porque es como autorizarle, ¿no? Dile que lo haga, ¿no? A mí no... Ese tipo de cosas, esta reflexión, esta toma de conciencia a mí me ha permitido hacerlo, ¿no? No me interesa, de momento, transvestirme o hacerme una cirugía, pues puede ser, no lo sé, pero no me significa nada para mí dejar de ocupar este sujeto de la masculinidad, ¿no? Para mí dejar de ocupar el sujeto de la masculinidad tiene que ver con prácticas en el día a día. Sí. Y sobre prácticas contrahegemónicas, ¿qué vías o acciones pueden hacer los hombres para dejar de ser hombres puntualmente? Yo te compartiría lo que dicen estas locas materialistas francófonas, y en particular Leo Thiers-Vidal, el que se mató luego de su examen doctoral. Ellas y él planteaban entrarle a la práctica literal de la disolución sexual del trabajo, o sea, que los hombres se hagan cargo de sí mismos, que se imaginen este mundo sin alguien que les haga un servicio de toda índole, ¿no? Desde la lavada de trastes hasta la succión del calcetín, hasta la levantada, todos los servicios que a lo largo de un día los hombres por lo general recurren, así, de entrada, ¿no? Eso, hacerse cargo de sí mismos.
no solamente en esto que también está muy de moda a propósito de las nuevas paternidades, que de lo nuevo vayan ustedes a ver qué sea, sobre el intercambio de roles. Entonces yo cuido al bebé, tú te vas a trabajar. Pero casualmente, voy a generalizar, seguramente 1 entre 100 no es el caso, las actividades residuales siguen cayendo en la mujer o en las mujeres. Yo entrevistaba precisamente a un nuevo padre que se jactaba de ser un nuevo padre, ¿no? Él no trabajaba remuneradamente, se quedaba al cuidado de la bebé y en algún momento surge que se enfermó la bebé, vomita la bebé. Oye, ¿quién limpió el vómito? Ah, no, bueno, la señora del aseo. A mí la verdad me da mucho asco. La señora del aseo, o sea, de nueva cuenta, la división sexual del trabajo está delegada a aquello residual a las mujeres, como figura discursiva o como un cuerpo con vagina, pero sigue estando de ese lado. Leo Díaz Vidal lo que insiste es desenmascar la división sexual del trabajo, encárguense de sí mismos y éntrenle a todo lo que se necesita hacer para sobrevivir. Renuncien a los servicios que les son dados. Y es difícil, es bien difícil, porque otro de mis entrevistados me decía, yo estoy consciente de esto y neta me cuesta trabajo, porque yo llego a la casa y ya está la cena, me la hizo mi hermana, vivía con su hermana, ya está la cena, y yo me levanto y sé que ella va a lavar los trastes, y la verdad es que es cómodo. Hay días que yo llego muy cansado y pues sí se me olvida que soy feminista y ahí se los dejo. Es que es una batalla contra sí mismos, pues, constante. Es desvelar lo que no quieren ver, lo que no se les ha enseñado a ver, y quizá dejar de autocomplacerse sería eso, ¿no? Exigirse más porque pueden. Un segundito más. Leo Díaz Vidal incluso propone que los hombres se relacionen eróticamente con otros hombres para que, independientemente si tienen deseo o no, que practiquen una relación afectivo-erótica con otro hombre, de modo que puedan escudriñar la intimidad de la construcción de su género. En la intimidad es donde se conocen esas cosas, según Leo Díaz Vidal. Sí. Nada más puntualizar, eso ya sucede. Y es uno de los espacios donde se enaltece el género, que es el ejército. En procesos de guerra hay justamente esta relación donde los hombres se hacen cargo de todo y tienen prácticas amorosas y tienen prácticas sexuales entre ellos. Entonces, sí creo que, nada más para comentarlo, así planteado, eso ha sucedido por mucho tiempo y sucedió, y hay muchas películas, y tenemos las películas de Vietnam, de Corea, donde esas cosas suceden, se lavan, se planchan, cosen botones, guisan, tienen todo este tipo de prácticas, haciéndose cargo de todo, hasta de sus afectos, sus amores, sus llantos, de todo. Entonces, bueno, a lo mejor si la hipótesis es esa, es una navaja de doble filo, porque es uno de los instrumentos que se utilizan para establecer con mayor fuerza el poder. Yo perdón, me atrevería a matizar un poco eso, porque si recordamos, cuando más suceden violaciones y abusos contra mujeres es en situaciones de guerra. El ejército es donde menos se acepta el trabajo de las mujeres como soldadas, por así decirlo, ¿no? Son marginadas. En un proyecto donde ha estado Tania también, trabajando con Gabriela Delgado, con mujeres policías federales, sus experiencias son de tener que masculinizarse y ser ridiculizadas y acusadas y hostigadas constantemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Donde sus derechos no existen ni como humanas ni como mujeres, ¿no? También me parece importante diferenciar la cuestión entre prácticas sexuales y prácticas de intimidad, ¿no? En el ejército lo que suele sucederse es que hay prácticas sexuales carentes de afecto y de intimidad, ¿no? Y creo que la propuesta de Leo Díaz Vidal no es esa. Y en el ejército suele suceder por el intercambio del poder masculino. No hay una voluntad de decir, yo voy a entablar una relación íntima con otro hombre con estos fines, ¿no? Y entonces por eso llegan a una nueva ciudad o a un lugar donde tienen que atacar, y atacar incluye violar a las mujeres, ¿no? Porque es una forma de intimidad y de colonizar. Entonces creo que habría que, y recordemos por ejemplo, bueno, no sé hoy en día, pero por lo menos en la época de la colonia, en México y en Estados Unidos, las enfermeras del ejército eran enfermeras, no eran varones.
Entonces, ahí creo que hay que trabajarlo con cuidado, ¿no? Porque, por supuesto que de todo hay en este mundo, Gabriela lo dijo hace unas horas, pero, insisto, hay estas condiciones estructurantes, ¿no? Y el ejército es, yo diría, y la policía, la institución masculina por excelencia. Por eso. Sí, yo en ese sentido solamente diría que esa analogía me parece bien desafortunada porque el ejército es una materialidad del patriarcado de las más violentas posibles, ¿no? Entonces se trata de ver dónde se puede llevar a cabo esta práctica. Cabe mencionar que lo hacen porque no les queda de otra, para empezar. Podríamos encontrar una serie de ejemplos tremendamente patriarcales y violentos, y justo de eso se trata, de desarmarlos. Vamos a dar palabra a ti, compañero, y allá, y nos damos encendidas porque son 5 para 1. Yo, por ejemplo, quería preguntar, mi pregunta iba a ser, ¿cómo, como un hombre feminista, cómo sobrevivir? Pero no quiero llamarlo así por sobrevivir, quiero decir, ¿cómo vivir en el camino ante los comentarios y las burlas, por ejemplo, de más personas? Porque, por ejemplo, yo tenía un amigo que me comentaba, es que tú defiendes, bueno, yo también soy homosexual, entonces me decía, es que tú defiendes a las viejas porque eres una más de ellas. Entonces, ¿cómo hacer para seguir en el camino sin que, o sea, que están poniendo piedras para no atorarte y seguir con eso, para defender lo que realmente es, sin cansar? ¿Quién más había usado la mano? Bueno, con respecto a lo que dijiste de que un hombre tendría que intimar con otro hombre, para entender, considero que es un poco que yo, por lo personal, desde mi punto de vista, no se podría. Porque decir eso es decir que un heterosexual puede ser homosexual, porque la homosexualidad es la atracción erótica y afectiva, no tiene que tener erotismo y afecto para tener relaciones. Y decir que un hombre heterosexual puede ser homosexual es lo mismo que decir que un hombre homosexual puede ser heterosexual. Entonces caería en por qué los gays no dejan de serlo. Bueno, ese es mi punto de vista. Le doy la razón a Ignacio con decir que si tienen relaciones sexuales no carece de afecto, lo que se conoce como HSH, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, sin necesidad de sentir atracción afectiva, y es en ocasiones, ¿no? Y bueno, Sí. Tengo una duda. Nombran que se necesita como una condición para llegar a ser feminista como hombre. Pero si esta condición no está dada, ¿cómo romper con esa masculinidad? Porque es lo que entiendo que se llega a buscar. ¿Y cómo se llega a lo mejor a llegar a estos hombres con ciertas herramientas de día a día, pero realmente no se hace? ¿Y qué es lo que se tendría que hacer para realmente romper con esa masculinidad? Porque es lo que entiendo que es lo que se busca. ¿Qué hacer tanto como mujer, tanto como sociedad, para que todo eso? Considero que el feminismo lo llega a hacer. Pero realmente esas cosas tan cotidianas, tan básicas, considero que llegan a lograr mucho. Y en eso, ¿qué hacer en esas pequeñas cosas? De la primera pregunta, esto que tú explicas es algo que, por ejemplo, que yo recuerdo cuando estaba en Gentes, que existían muchos hombres cuando iban a los grupos psicoeducativos, ¿no? O sea, aquí todo está muy bien, aquí nos entendemos y construimos un discurso, pero sales y eres el mandilón, eres el marica, eres el no sé qué. ¿Cómo lidiar con esto? Pues, híjole, voy a decir algo que dije que nunca iba a decir. Es que es muy ridículo, pues, un poco como el bullying, tal vez, ¿no? O sea, como no hay que engancharse, no hay que entrarle con eso, ¿no? O sea, el hecho de que yo trabaje por eliminar mi masculinidad no me hace ni más ni menos hombre, ni más ni menos mujer, ¿sabes? O sea, llega un punto donde pues sí, y pues ahí o sea, te das cuenta que son categorías tan ficcionales que da igual si te ponen acá o allá, ¿no? Y esta idea de apoyas a las mujeres porque eres gay, pues sí, o sea, porque entendemos esa posición de subordinación, ¿no? Que me lleva a lo que tú decías allá en medio, de esto, como el pasaje de un homosexual podría supuestamente ser heterosexual. Y entiendo de la preocupación desde donde lo dices, pero creo que también es importante considerar que
el hecho de mantener ciertas prácticas homoeróticas, no todas, ciertas, es una aproximación a lo femenino. Entonces, la propuesta de Leo Vidal, cuando es un hombre masculino, tiene esa práctica de intimidad, creo que tiene que ver con el aproximarse a un espacio de feminidad. No sé si me explico, ¿no? Entonces, sí se podría argumentar un poco lo que tú dices, pero ahí lo importante de matizarlo, ¿no? Y la última pregunta es una excelente pregunta, porque pues, las asociaciones civiles que trabajan con hombres es la batalla de todos los días, o sea, cómo llegas con los hombres. Y creo que de las cosas que suelen funcionar son cómo afectan la masculinidad en mi vida personal, ¿sí? O sea, cómo la masculinidad a mí me limita. Eso es como el lugar de entrada. Me parece muy desafortunado, ¿no? O sea, que tenga que ser así, pero de lo que yo he visto es como de lo que mejor funciona, porque de otra forma es llegar con un ultimátum, o cuando ya hay una separación, o hay una crisis, y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, sí es complejo. Creo que también las ACES en más veces han hecho un gran trabajo porque han colocado el tema a nivel político y mediático, ¿sí? Entonces, el hecho de ver campañas de mujeres, campañas de tal y tal y tal, ya empieza a cambiar un poco el discurso en las cabezas de los hombres en general. Bueno, sobre lo que tú nos compartías, se me ocurre nada más para puntualizar, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Nacho. O sea, quizá también reivindicar ciertos conceptos que son peyorativos, como gay, como queer, como puta, se me ocurre, ¿no? O sea, como interpelar con la propia violencia. Que si soy puta, y yo, ¿no? Ya, pam, pam. Y a ver qué haces tú con tu violencia, como un espejo. Sobre los vínculos afectivo-eróticos, sí, nada más una precisión a partir de lo que dice Nacho. O sea, Leo Vidal plantea que mediante los vínculos afectivo-eróticos se conoce la vivencia del género masculino, pues, ¿no? Sobre todo porque, insisto, Leo Vidal habla de activistas, profeministas o masculinistas. Y esto me refiere a la última intervención, a la compañera por acá. O sea, esta invitación no es para todas ni para todos, ¿no? Acá estamos, a quienes nos interesa este tema, quienes queremos esta locura, quien no, pues allá hay las puertas, digamos. No estén si no les late el rollo, ¿no? Hay estudios de género súper clásicos donde se enaltecen las nuevas formas de ser hombre y lo bonito que es ser mujer. Adelante, hay para todo el público. En ese mismo sentido, creo que al mundo no lo vamos a cambiar, que eso nos quede claro. Ni las personas que estamos acá interesadísimas en estas locuras, ni las que al ratito se van porque todo esto les irrita, está bien. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro entorno. Y con esto me refiero a cero tolerancia y violencia hacia mi persona. Y esto implica aceptar las consecuencias, porque andar por ahí de bravucona, tú no me violento, tú no me violento, tú no me violento, genera más violencia, por supuesto. O sea, eso es un hecho. Entonces, cuando dices, ¿cómo le hacemos para pasarla bien? Pues no la pasamos bien. No siempre, no todos los días, no 24 horas. A lo que voy con mi ligera exageración es que hay que asumir las consecuencias, pues, ¿no? Y eso se relaciona también con la convicción. O sea, Nacho y yo hemos hablado que vamos a seguir en esta locura hasta que nos genere sentido. El día que digamos, ya no me convence tu rollito, nos ponemos a hacer macramé u otra cosa que nos convenza en el momento. Pero sí, me quedaría con esto. Esta invitación no es para todas las personas. Estamos aquí quienes creemos en esta lucha, ¿no? Pues muchas gracias. Agradecemos mucho su participación y pues como signo de agradecimiento les llegamos su constancia.